Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo ciclo de impuesto adicional y convenios fiscales que estamos haciendo, ¿no es cierto?, en el ámbito del Centro de Estudio de Conocimientos Tributarios, SEC. Así que, como todos ustedes saben, van a quedar grabadas, ¿no es cierto?, estas sesiones. Es un ciclo, como decimos, ¿no es cierto?, del impuesto adicional, porque vamos a ir viendo partes y desmenuzando un poco lo que corresponde a este impuesto que es conocido también como los impuestos a los no residentes, a los no domiciliados, y también que tiene mucho que ver con la aplicación de los convenios para evitar la doble imposición que Chile, ¿no es cierto?, ha firmado con muchos países en Latinoamérica. Estados Unidos fue uno de los más importantes, que en mi modo de ver, que ha generado, ¿no es cierto?, la posibilidad de que Chile sea desarrollado como un hub de negocio muy importante desde Estados Unidos hacia el mundo. Y en ese sentido, este ciclo ya habíamos comenzado con una de las clases anteriores, vamos a continuar con este segundo ciclo, que la idea es poder mostrarles, ¿no es cierto?, cómo el impuesto adicional hoy día que uno dice, bueno, esto lo ven una vez al año o de repente algunas grandes empresas y corporaciones, no es así. Hoy día los emprendedores, los startups que trabajan, ¿no es cierto?, en medios digitales, que trabajan también en la prestación de servicios intangibles hacia el extranjero, como también del exterior a Chile, va a ser muy habitual este impuesto de carácter mensual. Fíjense muy bien, es de carácter mensual, por lo tanto es casi como decir, es el IVA de los impuestos internacionales, ¿ya? Lo más importante de todo es que la contabilidad, ¿no es cierto?, que debemos llevar en estos registros, en la parte contable específicamente, tienen que ser registros que son obligatorios, ¿ya? Nuestra normativa, que no solamente está contemplada en la ley de impuesto a la renta, sino que también en el Código de Comercio, nos permite señalar claramente cuáles son nuestros registros obligatorios. Y uno de ellos, obligatoriamente, ¿no es cierto?, deben presentar este registro de retención de impuestos adicional, impuestos, ¿no es cierto?, a no domiciliado ni residente en Chile, y es así como ya los sistemas contables, los ERP, traen consigo también, y si no lo traen, atención, tienen que tenerlo, registrar, ¿no es cierto?, estos hechos económicos que son relevantes, especialmente cuando hablamos de la gestión de los datos para poder dar cumplimiento en la parte tributaria, el famoso compliance tributario, y que va de la mano con la sostenibilidad tributaria que hoy en día, ¿no es cierto?, en nuestro país es una obligación desde el punto de vista de nuestro código tributario. Es así como tenemos, ¿no es cierto?, en nuestra contabilidad el registro obligatorio, ¿no es cierto?, de libros de remuneraciones, de acuerdo al artículo 62 del Código del Trabajo. Hoy día también tenemos, por qué no decirlo, un libro electrónico, ¿no es cierto?, de remuneraciones que debe ser subido al portal de la Dirección del Trabajo. Los libros de compra y venta que hasta el año 2017 se llevaban, ¿no es cierto?, y hoy día hablamos de los registros de compra y venta que están en la nube, que están en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, por lo tanto ya no es obligatorio dicho registro. Sin embargo, igualmente, todos los sistemas contables y ERP traen consigo este registro. Registro de castigos de deudor incobrable, también circular del año 2008, actualizado en la circular 52 del año 2020 también. El libro de combustible diésel, y aquí está el libro de retenciones que incluyen no solo las retenciones de la boleta de honorarios, ¿no es cierto?, que a partir del 1 de enero ya sube a 15,25%, hoy día están 14,5, perdón, y que incluyen también todas aquellas impuestos retenidos, ¿no es cierto?, o por remesas o puesta a disposición a no domiciliados ni residentes en Chile. Y es así como este registro electrónico debe ser llevado en forma obligatoria. ¿Qué es lo que pide la ley de impuesto a la renta, la famosa LIR, en su artículo 77? Que todas las personas naturales o jurídicas obligadas a retener este impuesto deben llevar este registro especial. Y cuando hablamos de estas personas jurídicas, ¿quiénes son? Son los contribuyentes, ¿no es cierto?, de primera categoría del régimen 14 letra A o también del régimen 14 D3 ProPyme. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que las empresas están obligadas en derecho, habilitadas en la retención del impuesto adicional en aquellos pagos a remesa, ¿no es cierto?,
hacia el exterior a no domiciliado ni residente en Chile, que generalmente uno los ve, ¿no es cierto?, en los pagos de cuentas de Amazon, ¿no es cierto?, algún otro tipo de servicios digitales, y que ahí es donde toma en forma residual, que si no se afecta con el impuesto adicional, va a estar afectado, ¿no es cierto?, con el impuesto al valor agregado, donde entra ahí el artículo octavo, letra N, de la ley de impuesto a las ventas y servicios. Por eso es tan interesante, ¿no es cierto?, ver cómo y quiénes son los contribuyentes habilitados en derecho y que están obligados a retener estos impuestos. De acuerdo al artículo 77, a lo menos debe llevar este registro el impuesto retenido, el nombre del beneficiario de la renta y la dirección del beneficiario de la renta. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de un registro de retención de impuestos a no domiciliado ni residente en Chile, que es lo más mínimo que pide. Sin embargo, dejamos ahí una propuesta también que es un poco más completa, tiene mucha más información. ¿Por qué? Porque recuerden que las empresas están obligadas, ¿ya? Están obligadas a presentar una declaración jurada 1946 sobre rentas pagadas al exterior, y es toda esta información que ustedes pueden contemplar en el segundo esquema que estoy mostrando acá abajo, que debe tener para que usted pueda soportar aquella declaración jurada que debe ser presentada el día 30 de junio del año siguiente sobre las operaciones del registro del año anterior. Perdón, veo ahí una manito levantada. No sé de quién es. Don Álvaro González. Perfecto, está preguntando sobre el Tax ID. El Tax ID se refiere específicamente al número de identificación fiscal, ¿ya? También conocido como NIF. Número de identificación fiscal, tax, impuesto, ID, ¿no es cierto? Identification, eh, TAT, y estoy mirando los chats ahora, disculpen, porque no lo podía visualizar. No sé si esa era la pregunta, así que equivale, obviamente, como bien, gracias Álvaro, equivale a nuestro RUT, ¿ah? Rol único tributario. Ahora, ojo, atención, este Tax ID es de la empresa, ¿ya?, o de la persona natural no domiciliada ni residente en Chile. Por lo tanto, esto es un dato importante a tener Es que presente, hay 9 ¿ya? kilos, pero tengo 10 kilos. ¿Ok? Disculpen, tengo ahí un audio abierto. Le agradecería, por favor. Muchas gracias. Entonces, Álvaro, para tu respuesta, efectivamente, ese es el número de identificación fiscal específicamente de la empresa a la cual se le está reteniendo, ¿no es cierto?, que es la empresa extranjera. Los datos al menos deben de decir, ¿no es cierto?, que el país de residencia, la fecha de pago, qué tipo de, ¿cierto?, servicio se está pagando, si es un seguro, si es un royalty, un know-how, una licencia de software. También hay que señalarlo. ¿Por qué? Porque la declaración del formulario 50, que es donde se efectúa la retención y el pago de impuesto mensual, usted debe ir, ¿no es cierto?, directamente a la línea que corresponde para poder declarar y pagar dicho impuesto. Y después, el 30 de junio, como fecha de vencimiento máximo, sería la presentación de la declaración jurada 1946, que resume todas aquellas transacciones y operaciones que fueron presentadas en el formulario 50, y también aquellas operaciones que, en virtud de los convenios para evitar la doble imposición, no quedaron afectos a impuesto adicional, pero que deben ser igualmente informadas. Entonces, ahí dejo este documento, esta PPT, en la cual consta, ¿no es cierto?, de esta información. La idea del día de hoy es poder circunscribir a qué se entiende, ¿no es cierto?, de no residente. Y luego, posteriormente, vamos a continuar eh, con un ejercicio de aquellas remesas que son mucho más habituales, que es, por ejemplo, la remesa por los servicios de asesorías profesionales. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta, pregunta. No, continuamos entonces. Lo más importante es volver a recalcar, ¿no es cierto?, volver a señalar que estamos en presencia de un impuesto de los no residentes. Por lo tanto, esto lo encontramos en el artículo tercero de la Ley de Impuesto a la Renta, donde señala que van a estar afectas, ¿no es cierto?, al impuesto adicional, ¿ya?, a todas aquellas personas que no tienen domicilio ni residencia en Chile, ¿ok? Y este impuesto adicional, por regla general, es de renta de fuente chilena, ¿ya? Renta de fuente chilena, que ahí vamos a hacer una diferenciación.
¿no es cierto?, que se entiende por renta de fuente chilena, son por aquellos tipos de actividades que se realizan acá en Chile, o bien las rentas producidas de activos que están en el territorio chileno. ¿Ok? A eso se le denomina renta de fuente chilena. Y para todas aquellas personas domiciliadas y residentes en Chile, tributan en Chile bajo el concepto de renta de fuente mundial. ¿Qué quiere decir renta de fuente mundial? Rentas, ¿no es cierto?, que pueden ser por actividades realizadas en Chile o en el extranjero, como también sobre activos en Chile y o activos en el extranjero. Y por esa razón, los domiciliados y residentes en Chile, ¿no es cierto?, van a tener que tributar sobre todos los impuestos a nivel global. ¿Ok? Si es una persona natural, va a tributar por el impuesto global complementario. Si es una empresa de primera categoría, va a tributar sobre primera categoría y luego, ¿no es cierto?, los socios o propietarios tributarán, ¿no es cierto?, en el impuesto final. En cambio, cuando estamos en presencia del no residente, recuerden, renta de fuente chilena. Importante, esas son las normas generales. Importante, hay una norma acá también de excepción, excepcional, que corre por el lado, ¿no es cierto?, de los extranjeros. Si un extranjero que constituye domicilio y residencia en Chile, inclusive de primer día, ¿ya?, por los 3 primeros años, va a tributar solo por renta de fuente chilena. Esa es la norma excepcional, ¿ya? Eso solo es para los extranjeros que tienen domicilio y residencia en Chile. Recuerden que la norma general es que si tienen domicilio y residencia en Chile, deben tributar por renta de fuente mundial. Pero aquí el legislador, ¿no es cierto?, en nuestra tributación de impuesto a la renta a los no residentes, excepcionalmente al extranjero le permite esta posibilidad, ¿no es cierto?, de los 3 primeros años tributar solo por renta de fuente chilena. Por lo tanto, todo lo que tiene afuera no tributa. ¿Ok? Esto es prorrogable por otros 3 periodos iguales, 3 años más, previa, ¿no es cierto?, autorización y solicitud y autorización de parte del director regional. ¿Ok? Entonces, es importante que tengamos claridad, que hay una normativa general y también hay algunas excepciones, por ejemplo, también para aquellos funcionarios fiscales que presten servicios fuera del país y también los embajadores, ministros, representantes diplomáticos, consulares u oficiales de naciones extranjeras que no sean chilenos y empleados, ¿no es cierto?, de su misma nacionalidad. Vamos a ver entonces esta tributación de los no residentes. ¿Qué significa? Tenemos un país fuente y un país de residencia. El país de residencia es donde tiene, ¿no es cierto?, domicilio o residencia la persona. Y cuando hablamos de la persona, siempre tenemos que ubicarnos en el ámbito internacional como persona natural o persona jurídica. ¿Ok? Y el país fuente es donde se está originando, ¿no es cierto?, algún tipo de actividad que va a implicar la em, remesa hacia el país de residencia del contribuyente. Y es así como en el país fuente, una empresa que esté constituida, por ejemplo, en Chile y que genera utilidades, dicha utilidad en el momento de realizar dividendo al extranjero, al país de residencia del contribuyente no domiciliado ni residente en Chile, va a tener que pagar impuesto adicional con tasa del 35%. También, en la medida que el deudor, ¿cierto?, sea chileno, pero producto de un préstamo o alguna inversión desde el extranjero, los intereses generados, ¿ya?, y que se vayan a remesar al extranjero, al país de residencia, también van a tener una tasa de impuesto adicional de un 35% en normativa general y en casos especiales, cuando son préstamos otorgados por instituciones financieras extranjeras, una tasa reducida de un 4%. ¿Sí? 4% para aquellas intereses, perdón, hacia las instituciones financieras extranjeras. Cuidado con la norma de subcapitalización que tenemos en nuestra legislación, el artículo 41F, que sanciona a la empresa chilena que si está sobreendeudada, ¿ya?, todos aquellos pagos de impuestos efectuados a empresas relacionadas con retenciones inferiores al 35%, en abril del año siguiente va a tener que pagar en forma proporcional el diferencial entre la tasa afectada durante el año anterior con la tasa máxima del 35%. Entonces, cuidado, esa norma de
de exceso de endeudamiento que hay que tener muy, muy, muy presente. Y bueno, tenemos otros tipos, ¿no es cierto?, de regalías, como el licenciamiento, el know-how, ¿no es cierto?, el uso derecho, ¿no es cierto?, de algunos tipos de maquinaria, derecho marca, ¿no es cierto? Bueno, ahí están todas aquellas em, eh, eh, remesas, dineros, mejor dicho, rentas, ¿no es cierto? También se puede decir cantidades que van a ser remesadas a un no residente. Dicho lo anterior, por lo tanto, los principios generales de la ley de impuesto a la renta, que los vimos en el primer ciclo de impuesto adicional, que era cómo se evitaba la doble tributación, o mejor dicho, la esencia, ¿no es cierto?, de las operaciones transfronterizas o internacionales, es que provocan una doble tributación, ¿ya? Y eso está en consagrado artículo 12 de la ley de impuesto a la renta. El artículo 10, repasamos un poco renta de fuente chilena sobre qué tipo de actividades, aquellas desarrolladas en el territorio nacional, en el país, y de los bienes situados también en el país. Pero también existen extensiones legales, como por ejemplo que se entenderán que las regalías o cualquier otra forma de remuneración por el uso de marcas, ¿no es cierto?, o algún tipo de explotación de propiedad intelectual, van a tener que tributar en Chile, a pesar de que el dueño, ¿no es cierto?, de la propiedad intelectual esté ubicado en el extranjero, al momento de remesar, van a tener que tributar sobre dicha regalía, artículo 10, ¿no es cierto?, de la ley de impuesto a la renta. También las rentas provenientes de acciones o derechos sociales de empresas constituidas en Chile. El mayor valor, ya, estamos ahí, en el mayor valor de la enajenación de acciones o derechos sociales a no domiciliado ni residente en Chile, van a tener que también tributar con el impuesto adicional. Los intereses, como lo dijimos, son de renta de fuente chilena cuando el deudor está domiciliado en Chile. ¿Ok? Y por último, una normativa bastante excepcional que es la única que en mi opinión, ¿no es cierto?, tiene una tributación muy especial que tributan los no domiciliados ni residentes en Chile por rentas de fuente extranjera. ¿En qué sentido? De que estamos en presencia de las enajenaciones de acciones o derechos sociales en sociedades extranjeras que tengan como último, podríamos decir, dueño, ¿no es cierto? O recipiente, como podríamos decir en forma, ¿no es cierto?, de estructura legal, una sociedad chilena, ¿ya? Aquí estamos hablando de las famosas enajenaciones de acciones de activos subadyacentes en Chile. Es decir, si el dueño de una empresa extranjera, perdón, de un dueño de una empresa chilena es un extranjero y este extranjero también a la vez, ¿no es cierto?, pertenece a un grupo multinacional y también tiene derechos sociales sobre dichos derechos sociales acá en Chile o acciones sobre la empresa extranjera, dicha venta efectuada en el extranjero estaría grabado acá en Chile a pesar de que aquí no se produzca ningún tipo de flujo, no se haga ningún tipo de pago o remesa. Por eso se denomina enajenación indirecta, que es distinto a la que señalamos antes, que era la renta proveniente de acciones o derechos de rentas empresas constituidas en Chile. Entonces, esto es también conocido como la normativa, ¿no es cierto?, de antilusiva generada el año 2001, especialmente por el caso de la minera diputada Las Condes, ¿ya? Aquí este tema también fue llevado y ha tenido una serie de modificaciones legales de la ley 20.630 en el año 2015. La primera fue en el año 2001, bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Luego, el 21.210 en el año 2020, presidente Piñera. Y en la ahora última, ley 21.713 del año 2024, noviembre, ¿no es cierto?, bajo el gobierno del presidente Boric. Entonces, son, en definitiva, lo que vimos recién, extensiones legales, que no es la norma general, pero que de todas maneras la ley de impuesto a la renta las considera grabadas en Chile y deben retener estos impuestos y pagarlos. Perdón, retener esos impuestos en base a la renta generada. Los factores de conexión más importantes para poder determinar cuál va a ser el hecho grabado, porque recuerden que la gran problemática de las operaciones transfronterizas es que cada estado que participa, ¿no es cierto?, el de la residencia como el de la fuente, tiene el derecho de grabar la renta. Por lo tanto, ahí se produce la doble tributación o triple tributación. Lo importante es tener claridad qué se entiende por renta de fuente chilena, qué se entiende por renta de fuente extranjera
y, ¿no es cierto?, otros principios también de conexión, que es, por ejemplo, el principio de nacionalidad. Ese principio de nacionalidad, que es de prácticamente la ciudadanía, no es aplicable en Chile, pero sí aplicable, por ejemplo, en los Estados Unidos de América. ¿Ya? Que es el principio de la nacionalidad, que deben tributar, ¿no es cierto?, en cualquier parte que ellos puedan estar, ¿no es cierto?, residiendo, por solo ser nacional, deben tributar en Estados Unidos. Y el otro tipo de principio es la fuente pagadora, que está consagrada en el artículo 59, número 2 de la Ley de Impuesto a la Renta, que es en caso bien particular que corresponde a aquellos servicios, ¿ya?, que se pueden estar pagando, se pagan, ¿no es cierto?, al extranjero, que se prestan en el extranjero y además son utilizados en el extranjero. Y esa es lo que nosotros conocemos como, ¿no es cierto?, la fuente pagadora de la renta, el principio de la fuente pagadora de la renta. Por ejemplo, una empresa chilena que paga un servicio prestado en Alemania y utilizado en ese mismo país a beneficio de la empresa. ¿Qué quiere decir? Esto se utiliza mucho en el rubro de la hotelería, en el rubro del turismo, ¿no es cierto? Que se hace una publicidad de la hotelería, ¿no es cierto?, que está en Alemania, hoteles en Alemania, ¿no es cierto?, para residentes alemanes, y por lo tanto esa publicidad que uno está pagando, haciendo, ¿no es cierto?, la publicidad no solo en Alemania, sino que también desde Chile, pero ojo, atención, se vende el servicio y se presta el servicio en Alemania. Es un caso, ¿no es cierto?, bastante especial, y que en Chile este principio de la fuente pagadora es uno de los principales, en mi opinión, ¿no es cierto?, principios que se destacan por sobre aquellos que ya conocemos: principio de la fuente, principio de residencia, principio de nacionalidad. Entonces, atención, esas son las reglas generales y estas son las reglas especiales. Esta PPT resume lo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, con respecto a los contribuyentes extranjeros que graban con impuesto por el solo hecho del que el pago de la renta se efectúa desde Chile, aunque la renta sea de fuente extranjera. Esa es la gran diferencia. Principio general, renta de fuente chilena, afecta impuesto adicional, pero aquí tenemos esta regla especial de renta de fuente extranjera que también hay que aplicar. ¿Ok? El caso general, que recuerden, el artículo 59, número 2, el principio de la fuente pagadora, especialmente cuando son servicios prestados en el extranjero, especialmente por trabajo de ingeniería y asesorías técnicas, que en ese caso están grabados con una tasa del 15%. Atención, el principio de la fuente de la renta en normativa general, cuando tenemos una renta del extranjero, ¿no es cierto?, en Chile va a tributar bajo el principio del percibido y no del devengado. Atención, es muy importante eso, de lo percibido. Y eh, cuando usted percibe esto en moneda extranjera, debe convertirlo, ¿no es cierto?, a moneda de curso legal, pesos chilenos, dependiendo del tipo de cambio del dólar observado a la fecha de percepción de haber recibido, ¿no es cierto?, en la cuenta corriente chilena, ¿cierto?, dichos dólares, euros, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos distintos tipos de monedas, ¿no es cierto?, pesos colombianos, los reales de Brasil, etcétera. Pero atención, así como existe esta norma general, ¿ya?, también existen normas de excepción, que lo vimos en el primer ciclo, ¿ya?, de doble tributación internacional, la problemática que se daba, ¿no es cierto?, de grabar dos veces la renta, una renta, ¿no es cierto?, por un mismo beneficiario, ¿no es cierto?, en dos países. La excepción es si es un establecimiento, existe un establecimiento permanente en Chile, ¿no es cierto? Si existe un establecimiento permanente, ¿ya?, en el extranjero, por ejemplo, una empresa chilena tiene un establecimiento permanente, que significa tenemos una sucursal, una agencia, una extensión de la empresa de Chile en el extranjero, que no es lo mismo que una filial, ¿ya? Todas las rentas percibidas y devengadas en el extranjero se entienden inmediatamente percibidas y devengadas en Chile, ¿ya? Ese es el concepto de la tributación de las agencias y establecimientos permanentes, en la medida que se puedan atribuir, ¿no es cierto?, a Chile. Y por otro lado, está la normativa del artículo 41G, que son conocidas como las rentas pasivas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si una empresa chilena tiene, ¿no es cierto?, en el extranjero una empresa
que es controlada por la empresa chilena, y que dicha empresa en el extranjero genera rentas pasivas, como por ejemplo, ¿no es cierto?, inversiones en renta fija, inversión en renta variable y también arriendos de inmueble. Todo eso se denominan rentas pasivas, por lo cual, al ser controladora la empresa chilena, tiene que reconocer dichas rentas. Van a tributar obviamente en el extranjero, pero también van a tener que ser tributadas en Chile en forma devengada, no en base a lo percibido, ¿ya? Entonces, esas son como las normas generales de excepción, ¿ok? Los casos especiales ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Esto es una PPT que resume los casos especiales que señalamos anteriormente, que es importante siempre tenerlo presente. El extranjero que constituye domicilio en Chile, ¿no es cierto?, va a tributar por los 3 primeros años por renta de fuente chilena. Después puede prorrogar por otros 3 años, ¿no es cierto?, solo por renta de fuente chilena, pero de ahí en adelante renta de fuente mundial. El artículo 59, número 2, permite, ¿no es cierto?, este principio de renta de fuente pagadora, donde las remuneraciones por servicios prestados en el extranjero por no residentes son gravados en Chile con el impuesto y retenidos el impuesto adicional. Y este engendro, podríamos decir, ¿no es cierto?, de las enajenaciones indirectas o transferencias indirectas de activos subyacentes en Chile, consagrado en el artículo 58, número 3 de la Ley de Impuesto a la Renta, y que eh, deben pagar impuestos y retener impuestos el mayor valor de las acciones y derechos sociales que son enajenados en el extranjero, no acá en Chile. ¿Ok? Entonces, ahí hay un tema especial porque no hay flujo en Chile, no hay una remesa de pago tampoco, sino que por el solo hecho de generar un mayor valor y tomando ciertos, obviamente, criterios y restricciones, estarían grabados con tasa del 35%. También los convenios para evitar la doble imposición sujetan la problemática de los factores de conexión de los conceptos de residencia, y en el artículo cuarto permite una regla de desempate. Es decir, que en los dos estados puede tener residencia, ¿no es cierto? Y la regla de desempate ayuda a determinar en el mismo convenio, se ponen de acuerdo los dos estados y ahí especifican una serie, ¿no es cierto?, de criterios que permiten hacer este desempate de tener una doble residencia. Y con respecto al plan BEPS de la OCDE, que también vamos a hablar en uno de los ciclos, este famoso plan de acción para evitar la elusión y la evasión fiscal. BEPS, la sigla significa la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios a paraísos tributarios, ¿ah?, o jurisdicciones que hoy día conocemos como de régimen fiscal preferencial del artículo 41H de la Ley de la Renta. También están aquí considerados como casos especiales para su tributación. En primer lugar, tenemos que, en definitiva, para saber cuáles van a ser los que van a tributar como no residentes, conocer qué es ser residente. Y por esa razón, a partir del año 2020, en marzo de 2020, entró en vigencia la ley 21.210, donde cambia la definición del concepto de eh, residente, ¿ya? Y residencia es toda persona, ¿ya?, que permanece más de 183 días, obviamente estamos hablando, permanece en el territorio nacional, en nuestro país, dentro de un lapso cualquiera de 12 meses, en forma continua o discontinua, da exactamente lo mismo. Esta modificación trajo consigo, obviamente, un cambio relevante, porque antes, con la antigua definición, quedaba la situación bastante particular de que se entendía que no eran continuos, a pesar de que la Corte Suprema en el año 2001 señaló de que se entendía también ininterrumpidos o no, que era distinto el criterio que aplicaba el Servicio de Impuestos Internos. Y qué bueno que hubo este cambio, ¿ya? Además que está sumamente alineado con los convenios para evitar la doble imposición del concepto de residencia. Entonces aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, de que una persona, ¿no es cierto?, especialmente puede entrar y salir cuantas veces quiera en el país, ¿ya? Pero aquí lo más relevante es que si esta persona permanece más de 183 días en cualquier lapso de tiempo de 12 meses, se entiende residente. Y si es residente, obviamente debería tributar sobre los impuestos, ¿no es cierto?, finales, bajo renta fuente mundial. Con la diferencia, y recordando, ¿no es cierto?, la excepción de los extranjeros, ¿ya? De los extranjeros que por los 3 primeros años
tienen por renta de fuente chilena. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo que ingresó una persona en 1 de junio de 2020, luego salió en 31 de julio del 2020, vuelve a ingresar el 30 de septiembre del año 2020, y uno antes decía, bueno, por periodos de 12 meses entendería comercial. Sí, antes se entendía eso. De hecho, hablaban de 2 periodos consecutivos tributarios. Pero la verdad es que ahora se señala de 12 meses cualquier lapso de tiempo, sea de un periodo tributario o de otro. Da lo mismo. Entonces, esta fecha de 1 de junio de 2020 al 1 de enero de 2021 es lo que uno miraba los periodos comerciales, los periodos tributarios. Hoy día no hay que mirar eso, hay que mirar solo cualquier lapso de tiempo de 12 meses. Y es así como en este primer lapso de 12 meses, desde el 1 de junio de 2020 al 1 de junio de 2021, podemos ver que la persona estuvo en Chile solo 180 días, por lo tanto, no es residente. ¿Ok? Eso es la primera conclusión que sacamos. Pero si esto lo extendemos a que en el 5 de junio de 2021 volvió a ingresar y estuvo 70 días, se fue, ¿no es cierto?, la persona el 14 de agosto de 2021, bueno, tomamos la fecha de ingreso, ¿ya? Posterior a la primera, es decir, la segunda fecha de ingreso, como el primer dato a considerar, es decir, el 30 de septiembre de 2020, y desde ahí hasta el 30 de septiembre de 2021, un nuevo lapso de 12 meses, podemos apreciar que finalmente esta persona estuvo más de 183 días, 190 días. Por lo tanto, aquí uno entraría a decir, por ese lapso de tiempo, la persona es residente en Chile y debe pagar por los impuestos, ¿no es cierto?, en Chile, y no bajo el concepto, ¿no es cierto?, de impuesto no residente. ¿Ok? Eso es lo que quería señalar con respecto a la residencia. Y aquí tenemos un ejemplo, a ver si me pueden ayudar los que están aquí hoy día participando, que no son muchos, pero por lo menos, ¿no es cierto?, podemos ver. Tenemos el caso de don Juan KM, argentino, que llega a Chile, ¿no es cierto?, el día 25 de abril del año 2022, y que en fecha actual, es decir, la fotografía que estamos visualizando aquí, ¿no es cierto?, es el 23 de enero de 2023, donde debemos nosotros determinar si estas rentas van a, ¿no es cierto?, tributar en abril del próximo año, en abril del año 2023. ¿Cuáles rentas? Recuerden que aquí es donde tenemos que determinar si es residente o no, ¿cierto? Y si es residente, debería tributar por renta de fuente chilena o renta de fuente mundial. Eso es lo que vamos a determinar en el siguiente ejercicio. Juan KM, ¿no es cierto? Mantiene un contrato de trabajo del 25 de abril de 2022, su sueldo bruto es de 2.400.000. Además, viajó durante 2 veces en el año 2022, a Buenos Aires por unas semanas para ver a su familia. Durante el año 2022, Juan KM también recibió utilidades por acciones que tiene de una empresa en España que había vivido algunos años atrás y recibe estos dividendos por 500.000 pesos. La pregunta es, ¿cuáles rentas deberán considerarse para su declaración de renta en abril del año 2023? ¿Las rentas solo por las actividades realizadas en Chile o también por estas utilidades percibidas desde España? Lo dejo ahí planteado. No sé si hay alguien que quiera participar, levantar la mano, pueden hacerlo, o bien en el chat, ¿no es cierto?, señalarlo. No hay ningún tipo de problema. Ahí por ahí dice la pregunta es si ese renta es con contrato en Chile. Donde nace el contrato, si nace, debiera ser renta de chilena. Ok, me está haciendo preguntas y a la vez va respondiendo, don Álvaro, muchas gracias. Ajá. Em, ok, la pregunta, o sea, hacia dónde estamos apuntando, efectivamente, si Juan KM, argentino, eh, para los efectos de la fecha de ingreso y salida, em, eh, está o no definitivamente, si es residente o no en primer lugar, es lo que tenemos que definir, y si es residente, cuáles serían las rentas que debería tributar, si deberían ser por renta de todo el mundo, renta de fuente chilena, ¿no es cierto? O solo por, perdón, renta de fuente mundial, o solo por renta de fuente chilena. Si nace en Chile, debería ser de renta chilena. No sé si eso no sé si se habla usted de la nacionalidad o se refiere al contrato, porque dice dónde nace el contrato.
Porque también no olvidemos que hay un dividendo, hay una renta que está percibiendo desde España. ¿Ok? Entonces ahí está la pregunta. ¿Va a tributar o no? Gracias, don Álvaro, en todo caso, por su participación. Traté de interpretar cuando me dicen nace el contrato. ¿Ah? Primero, ¿es residente o no es residente? Vamos despejando aquí la nebulosa. Cumple con el concepto de residencia. ¿Cuál era? Recuerden, 183 días, más de 183 días. Dice aquí don Álvaro que no es residente. Ok, gracias, don Álvaro. No sé si alguien más quiere participar o tiene alguna consulta o duda. Aprovechamos la instancia. Gracias a los que están participando, Mónica y a nuestro moderador. No es residente. Bueno, fíjense de la fecha de ingreso, 25 de abril del año 2022, ¿no es cierto? Y sacamos la fotografía el 23 de enero de 2023. Han transcurrido más de 183 días desde abril del 2022 al 23 de enero. Eso es lo primero que tenemos que determinar. Uno, uno diría, sí, linealmente debiera ser más de 183 días. En promedio, ¿no es cierto? Estamos hablando de 6 meses en promedio, pues 183 días. Em, pero salió del país, dice acá, salió 2 veces en el año 2022. Pero recuerden que nuestra nueva concepto de residencia señala un lapso de 12 meses, ¿no es cierto? Cualquiera, y que además sea ininterrumpido o no, es decir, puede salir, entrar, pero si estuvo en un lapso de 12 meses, más de 183 días, estaríamos en presencia de que es residente. Y ahí Mónica inmediatamente dice sí, es residente, por lo que entiendo. Gracias, Mónica. ¿Ok? Entonces, primera situación, es residente. ¿Ok? Y segundo, va a tributar por renta solo del contrato de trabajo o también por las utilidades que recibe, ¿no es cierto?, de los dividendos de las acciones que tiene en España. Muchas gracias, Álvaro. Se entiende, qué bueno. Vamos entonces a la respuesta. Residencia ha superado los 183 días dentro del mismo año comercial. Y por otro lado, recuerden la norma excepcional. La norma general señala de que si tiene residencia y domicilio en Chile, debe tributar sobre renta de fuente mundial, por toda la renta. Sin embargo, tenemos una regla de excepción. El extranjero, ¿ya? El extranjero los 3 primeros años, solo por renta de fuente chilena. Así que no nos olvidemos de esa situación en particular. Los 3 primeros años, solo de renta de fuente chilena, va a tributar, ¿no es cierto?, el extranjero que es argentino, ¿no es cierto? Ahí lo señalamos. Así que, ojo, atención, ¿no es cierto? Eh, eh, Va a tributar acá. Del trabajo. Probablemente las remesas del extranjero van a tributar en su país de destino u origen. Claro, si la persona, en este caso el señor KM, ¿no es cierto? El señor Juan KM, tuviese rentas en Argentina, en Uruguay, en, no sé, en Finlandia, en Estados Unidos, van a tributar allá, ¿ok? Allá van a tributar, porque aquí en Chile no tributarían porque tenemos una norma excepcional que le permite a él solo tributar por renta de fuente chilena si es domiciliado y residente en Chile. ¿Ok? Así que tributarán solo en el extranjero los 3 primeros años. ¿Puede ser prorrogado por otros 3 años más? Sí, tiene que solicitarlo al director regional. Ok, muchas gracias. Las acciones no tributan. ¿Por qué? Porque, perdón, los dividendos no tributan porque son de renta de fuente extranjera. ¿Ya? Recuerden, para el extranjero en Chile tenemos esta normativa excepcional que los 3 primeros años solo tributa por renta de fuente chilena. Por lo tanto, no tributaría por los dividendos que provienen, ¿no es cierto?, de utilidades de acciones que están en el extranjero, de unas acciones en el extranjero o también sociedades que puede tener allá. ¿Ok? Entonces, no tributa el dividendo. Muchas gracias. Vamos al artículo 59, inciso cuarto, a uno de ellos, porque son varios, ¿no es cierto?, tipos de renta, remuneraciones, servicios, intereses, etcétera, que estos son los más que se da por conocimiento y que tienen también los más complejos, en mi opinión.
¿ya? Porque tienes diferentes tipos de arista dependiendo si es un servicio prestado en Chile, si es utilizado en Chile o es utilizado al extranjero, si es prestado de Chile, porque tenemos una norma residual. La norma residual es, si no se aplica impuesto adicional, tendría que aplicarse el impuesto al valor agregado, como vamos a ver a continuación en unos ejercicios. ¿Ok? Entonces, artículo 59 grava en forma general con tasa del 35%, ¿ya? Aquellos servicios pagados, ¿no es cierto?, a personas naturales o jurídicas en general. Pero también señala en el inciso cuarto del número 2, ¿no es cierto?, que aquellos trabajos de ingeniería, servicios técnicos, asesoría, consultoría que realice una persona, ya sea natural o jurídica, tendrá una tasa rebajada de un 15%. Ojo, eso es lo que dice nuestra legislación, ni siquiera lo hemos metido todavía en los convenios. Eso es lo que dice nuestra legislación. Para ese tipo de asesoría tenemos una tasa rebajada de un 15%. Pero cuidado, ¿qué sucede si la empresa o la persona que está domiciliada en el extranjero, en el exterior, está domiciliado en un país reconocido como un régimen fiscal preferencial del artículo 41H de la ley de la renta? Es decir, lo que conocíamos antes como los paraísos tributarios del artículo 41D, que cambió en el año 2018. Ahí ya dejó de estar vigente, pero del año 2018 hasta el año 2024 había un listado también de países en la cual aparecía Costa Rica, que hoy día Costa Rica pertenece y es miembro, ¿no es cierto?, de la OCDE, de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, y por solo ser miembro deja de estar en ese listado, por lo tanto ese listado estaba desactualizado, pero estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. A partir de enero del año 2025 tenemos otro listado. ¿Ya? Tenemos un dictado que cambió también la normativa de acuerdo a la ley 21.713, que correspondía a una modificación que fue fuertemente eh, influenciada en el aspecto de la trimitación internacional. Precio de transferencia fue modificado fuertemente. También en el caso, ¿no es cierto?, de el artículo 41H, con un nuevo listado de personas, perdón, un nuevo listado de países o jurisdicciones que al estar domiciliados aquellas personas naturales jurídicas van a tener este recargo de un 20%. Norma general 35. Específicamente, trabajo de ingeniería, servicios de asesoría, consultoría, 15%. Pero si se presta a una empresa o persona con domicilio en régimen fiscal preferencial del tipo 41H, se recarga un 20%, como decimos nosotros, una tasa de castigo. ¿Ya? También encontramos en el artículo 59, número 2, las exenciones. ¿Ya? Hablamos de servicios en general, 35%, hablamos de los servicios de ingeniería, servicios técnicos, consultoría, tasa al 15%, pero también hay exenciones, como las comisiones, los fletes y gastos de embarque y desembarque por almacenaje, por pesaje, muestreo y análisis de productos, por seguro y por operaciones de reaseguros que no sean de aquello del artículo 59, número 3, que también ahí sí que son grabados con una tasa de los seguros, ¿no es cierto?, con una tasa de un 22% y del 2%. Toda aquella actividad de telecomunicaciones internacionales donde se sometan productos chilenos también por fundición o refinamiento u otros procesos especiales, también estarían exentos de impuesto adicional. Y todos los servicios que guarden directamente relación con bienes y servicios exportables. ¿Qué quiere decir? Que una empresa chilena que presta servicio al extranjero, como también exporta bienes al extranjero, los servicios de exportación y los bienes de exportación, ¿no es cierto?, eh, estaría, ¿no es cierto?, primero exento de IVA. Segundo, para todos aquellos insumos, gastos que tengan relación con dichos servicios y bienes de exportación, también estarían, si son pagados a no domiciliados residentes en Chile, estarían exentos del impuesto adicional, como por ejemplo la publicidad, la promoción de análisis de mercado, la investigación científica, también las defensas legales ante autoridades administrativas en el extranjero, en arbitrajes jurisdiccionales, etcétera.
también los trabajos y servicios de ingeniería técnicos siempre que el Servicio Nacional de Aduana los califique como dichos servicios de exportación. Y aquí hay un punto interesante, porque muchos servicios de repente decimos nosotros aquí, bueno, este servicio que se presta en Chile y es utilizado en el extranjero, va a tener que estar grabado con impuestos de valor agregado. Así es, pero veamos, porque aquí la autoridad que corresponde, ¿no es cierto?, aplicar si es un servicio de exportación, es el Servicio Nacional de Aduana, que tiene un listado, ¿ya? Tiene una resolución que viene del año 2001, ¿ya? Y esa resolución ha ido aumentando la cantidad, ¿no es cierto?, de servicios de exportación, porque cada vez que hay un nuevo servicio de exportación, se solicita, se hace una petición administrativa, ¿no es cierto?, vía internet al Servicio Nacional de Aduana para ver si califica o no los nuevos servicios, especialmente cuando hablamos, ¿no es cierto?, de servicios digitales. Entonces, ahí tenemos un nicho importante de servicios que son calificados de exportación que no estarían afecto al impuesto al valor agregado. ¿Ok? Entonces, resumiendo, tenemos tasas de impuesto del 15% para los trabajos de ingeniería, servicios técnicos, cualquier tipo de servicio de consultoría profesional o técnico, en que una persona, ¿no es cierto?, o una empresa, de acuerdo a sus habilidades de ciencia o técnica, puede prestar, ¿no es cierto?, bajo algún tipo de informe, consejo o plano. La tasa aumenta un 20% si esta empresa o la persona está domiciliada en régimen fiscal preferencial del artículo 41H. ¿Qué sucede con las normas de tratado de doble tributación? La regla general es que califican de beneficio empresarial del artículo séptimo de los convenios modelo OCDE, modelo de convenio para evitar la doble imposición. Por lo tanto, estarían exentos del impuesto de retención en Chile. ¿Por qué? Porque se entenderían que tributarían solo en el estado de la residencia de la empresa, pero dicha residencia se tiene que certificar. La empresa extranjera tiene que enviar un certificado de residencia a Chile y una declaración jurada señalando claramente que no tiene un establecimiento permanente en Chile y además decir que es el beneficiario efectivo final del servicio. Cumpliendo con esos requisitos, estaría exento de impuesto adicional. Pero veamos qué sucede en IVA. Los casos de convenio para evitar la doble tributación en los que corresponde a los trabajos de ingeniería, servicios técnicos, consultoría, ¿ya? Que efectivamente tienen una tasa de retención son los casos con los convenios de Brasil, Colombia, Argentina y en el último tiempo Tailandia, ¿ya? Ahí los servicios se asimilan a las regalías y las regalías es el derecho a uso, ¿ya?, que pudiese tener, ¿no es cierto?, con respecto a marcas, patentes, maquinarias industriales, científicas, etcétera, pero aquí hay un acuerdo, un protocolo también establecido entre estos países y Chile de que estos servicios se asimilan a una regalía. Por lo tanto, no deberían exceder más del 10% de la norma general, 10%, 15%, en algunos casos un 2%, como el caso con Estados Unidos, que dependiendo del tipo de uso o derecho de uso, tendría, ¿no es cierto?, esa regalía, una retención inferior. ¿Ok? Vamos entonces, si les parece bien, a unos ejercicios de regalías que les tengo preparado. Voy a dejar de compartir este PPT y nos vamos a ir a un ejercicio que para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, revisar en la práctica cómo podemos aplicar este retención y también los convenios, de qué manera nos sirven y nos potencian para poder realizar, ¿no es cierto?, nuestra cumplimiento tributario de acuerdo a nuestra legislación y a los convenios fiscales que tenemos firmados hasta la fecha. ¿Ok? Aquí hay un ejercicio, vamos a ver algunos, no vamos a ver, por motivos del tiempo, no vamos a alcanzar a ver todos. Eh, Tenemos el caso, por ejemplo, con Estados Unidos, que es el que tiene mayor relevancia hoy en día. Por lo mismo que decías, ya se está mirando a Chile como un hub de negocio. Muchos servicios que se estaban prestando de Estados Unidos están viniendo acá a Chile, empresas estadounidenses, y que van a prestar servicios desde Chile hacia Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Chile es uno de los países que más convenios para evitar la doble imposición tiene con Latinoamérica, también con Europa, con Asia. Entonces, Estados Unidos esto le genera también un hub de negocio bastante interesante. Tenemos el caso de una remesa por pago de asesoría técnica, ¿no es cierto? La empresa chilena
ha contratado los servicios de una empresa extranjera con domicilio en Estados Unidos y el contrato de asesoría técnica radicaría, ¿no es cierto?, en que empieza a estar vigente a partir del 15 de abril del año 2, perdón, de marzo del año 2021. Y la primera remesa se efectúa el 15 de abril del año 2021. Aquí es importante, ¿cuándo entra en vigencia el convenio? El convenio con Estados Unidos, a pesar de que fue suscrito en el año 2010, ¿sí? 2010 cumplió más de 10 años, entró en vigencia recién el 1 de enero del año 2024, con respecto a las retenciones en febrero del año 2024. Entonces, este ejemplo, ¿ya?, es, ¿no es cierto?, importante porque aquí vamos a ver la comparación entre un convenio, perdón, un país con sin convenio y un país a la vez, dependiendo de la fecha de entrada en vigencia, que tiene convenio y cuáles son los beneficios que uno puede aplicar. Tenemos aquí el ejercicio que señala que no existe convenio en esa fecha, ¿no es cierto?, de doble tributación. Estamos hablando de abril 2021. El monto bruto fue de $24.800 y el dólar observado a utilizar siempre va a ser el dólar a la fecha de la remesa. Siempre, atención, ¿ok? Siempre debe ser a la fecha de la remesa. 15 de abril 2021, 707,25. Y aquí, ¿qué se pide? Se pide determinar, ¿no es cierto?, en este caso, la base imponible. Como se trata de un monto bruto, ¿ya? Como trata de un monto bruto, lo que hacemos nosotros aquí es prácticamente tomar el valor bruto y lo multiplicamos, perdón, por la tasa de retención. Y el valor a remesar viene siendo el valor líquido, es decir, el monto bruto menos la tasa de retención y esa diferencia es lo que se remesa al exterior. Y eso va a depender mucho de lo que pactan las partes, ¿ya? En este caso, este impuesto sería de cargo del vendedor, es decir, del prestador de servicio. Pero también puede ser que en los contratos se hayan establecido que sea de cargo del comprador. Y cuando es de cargo del comprador, es decir, de la empresa chilena, ahí se debe aplicar el concepto de embrutecimiento o gross-up. Es decir, tomar los 24.800 y incrementarlos para determinar una base superior con el objetivo de dar cumplimiento al contrato de servicio, ¿no es cierto?, u orden de compra internacional, queriendo decir que lo que se va a remesar en forma al extranjero libre de todo impuesto gravamen son 24.800. Entonces ahí es cuando se aplica el gross up. En este caso no dice nada, y al no decir nada, es de cargo del prestador de servicio, ¿ok? Del vendedor, en este caso. Por lo tanto, aquí es importante conocer la naturaleza. Estamos hablando de una asesoría, ¿no es cierto? Vamos al artículo 59, número 2, y aquí dice claramente en nuestra legislación, primero siempre miramos nuestra legislación interna, que están afecta a impuestos con tasa del 15% de las remuneraciones pagadas a personas naturales jurídicas por trabajo de ingeniería técnico y por aquellos servicios profesionales técnicos que una persona o entidad conocedora de una ciencia técnica presta por un consejo, informe o plano. Entonces ahí estamos en la tasa del 15%. Pero, ojo, atención, sin embargo, dice, se aplicará una tasa del 20% si los acreedores beneficiarios de las remuneraciones se encuentran en cualquiera de las circunstancias indicadas en la parte final del inciso primero de este mismo artículo, es decir, del artículo 59, inciso primero, lo que deberá ser acreditado y declarado por las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que es la referencia que se le da a las personas, ¿no es cierto?, que estén domiciliadas en un régimen fiscal preferencial del artículo 41H. ¿Ok? Eso es lo que señala el artículo 59, inciso primero, en la parte final. ¿Ok? Entonces, aquí estamos claros de que Estados Unidos no es un país o jurisdicción de régimen fiscal preferencial, por lo tanto, el valor bruto lo aplicamos directamente con la tasa de impuesto. ¿Cuál es la tasa de impuesto? 15%. 15% sobre los 24.800. Siempre se hace el cálculo en moneda que corresponde, ¿no es cierto?, a la moneda de operación de la transacción, dólares, euros, reales, etcétera. Después hacemos la conversión en pesos chilenos para hacer el pago del impuesto. 15%, 3.720, remesa líquida, 21.080. Entonces aquí hacemos la conversión con el tipo de dólar observado a la fecha de la remesa. En este caso, 707,25, un total de base imponible de 17.539.800 y el impuesto a pagar en el formulario 50, que es ahí donde debemos declarar, 2.630.000
lo que finalmente determina una remesa líquida de 14.908.000. Pero atención, esta remesa líquida que hemos determinado en base al tipo de dólar observado a la fecha de la remesa, no es la remesa líquida que usted va a enviar al extranjero. ¿Por qué? Porque con el banco que ustedes operan, ¿no es cierto? Ahí existe un dólar bancario, que no es lo mismo que el dólar observado, ¿ok? Por lo tanto, este es un dato solo referencial, ¿ok? Dicho lo anterior, ¿qué es lo que llevamos al formulario 50? Formulario 50 que corresponde a un formulario de declaración de carácter mensual, donde se declaran todos aquellos impuestos de carácter adicional, como también aquellos impuestos a la renta que no son, que son declarados, ¿no es cierto?, en forma anual, pero que se deben declarar en forma mensual. ¿Ya? Con excepción de los PPM, que los PPM se deben declarar en el formulario 29, ¿ok? Aquí vamos a encontrar el formulario 50 en la línea 17, código 712, la base imponible, y en la línea 17, código 715, los 2 millones, ¿no es cierto?, que corresponde a aplicar. Aquí vamos a ver el formulario 50. Les presento el formulario 50. Este es el formulario de carácter mensual. El periodo tributario que estamos viendo es abril del año 2021, ¿no es cierto? Y aquí ustedes pueden apreciar que las primeras líneas tienen que ver todo con respecto a las utilidades y beneficios que son remesados a los propietarios en el extranjero. Sí, estoy hablando de empresas acogidas bajo el régimen 14 letra A o 14 d 3, ¿no es cierto? PYME, y que sus dividendos y retiros están afectos al artículo 58, que corresponde, ¿no es cierto?, a los accionistas, y el artículo 60 a los socios de sociedades de personas, que son de carácter definitivo, y en otros que son de carácter provisorio, porque recuerden que la situación tributaria de los dividendos es al 31 de diciembre. Por lo tanto, recuerden que si nosotros hacemos un dividendo en el mes de enero, tenemos que remesar al dividendo aplicando el crédito del impuesto de primera categoría del año, sin necesidad de mirar el registro empresarial, ¿ok? Por eso está un poquito complicado este tema del impuesto adicional, ¿ah? Y otras normativas también que tienen que ver con la tributación general, con los créditos parciales, con el crédito. Si hay convenio, por ejemplo, si hay un convenio para evitar la doble imposición, es un crédito, el crédito parcial opera en forma, ¿no es cierto?, de crédito total, por ejemplo, ¿ya? Y, bueno, una serie de remuneraciones por intangibles que están en el artículo 58, número 1, y nosotros vamos directamente, ¿no es cierto?, a las asesorías que están aquí en la línea 17. Esta es una asesoría prestada en el extranjero y utilizada en el extranjero, ¿no es cierto?, trabajo de ingeniería. Aquí está la línea 17. Puede haber sido prestada en Chile también, y ahí también se aplica la tasa de impuesto adicional. Y aquí tenemos la tasa del 15%, 17 millones, siempre va en la base imponible afectada y rebajada. Estos 20% que aparecen aquí viene siendo la tasa de retención de impuestos bajo el régimen fiscal preferencial del artículo 41H, es decir, de empresas o personas que están domiciliados en dichos regímenes o países, conocidos también antiguamente como paraísos tributarios. Aplicamos el de 15%. Y por otro lado, ¿no es cierto?, también aquí el impuesto en el Código 715 sería el 15% sobre dicha base imponible. Y como pueden apreciar acá, aquí hay un cuadro, ¿no es cierto?, que señala las tasas de los convenios. Es decir, cuando aplica convenio, debemos ir directamente a este casillero, la base imponible acogida al convenio y el impuesto a pagar. ¿Ok? Vamos a ver inmediatamente uno con convenio, que es el mismo con Estados Unidos, es el mismo ejercicio, con la diferencia que fue efectuado el día 15 de abril del año 2024, cuando ya entró en vigencia el convenio para evitar la doble imposición. Como podemos apreciar acá, lo primero que hacemos es mirar, ¿no es cierto?, nuestra legislación, y nuestra legislación señala claramente que es un 15%, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando vamos al convenio para evitar la doble imposición con Estados Unidos, encontramos este famoso artículo séptimo del convenio modelo OCDE, que señala las utilidades empresariales o beneficio empresarial, y que señala claramente, que dice que las utilidades empresariales de una empresa de un estado contratante solamente pueden someterse a imposición en ese estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro estado contratante por intermedio de un establecimiento permanente situado en él. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ir reemplazando algunas palabras. Las utilidades empresariales de una empresa de un estado contratante, es decir, en Estados Unidos, para este caso, ¿cierto? Para este caso, solamente pueden someterse a imposición en Estados Unidos. Eso es lo que señala.
¿ok? En la medida que realice la actividad, ¿no es cierto?, económica en los Estados Unidos. Porque aquí después de esta coma dice, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro estado. Es decir, si la empresa estadounidense tiene un establecimiento permanente en Chile, ahí ya no aplica el beneficio empresarial. ¿Y qué implicaría el beneficio empresarial? Que solamente afecta impuestos en Estados Unidos y eso implica que en Chile no aplicamos el impuesto adicional y así quedaría. No hay withholding tax, también conocido así a nivel internacional, el impuesto adicional. ¿Ya? No se aplica. ¿Ok? Pero cuidado, a contar del 1 de enero del año 2023, en Chile se aplica el IVA a todas las asesorías técnicas, todas las consultorías. Por lo tanto, esta exención que tenemos en el artículo 12, letra E, número 7 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, que si está grabado con impuesto adicional, no se grabará con IVA, ¿ya? En el caso del convenio, claro, nos ayuda, nos beneficia a no hacer efectuar una retención. Sin embargo, si no hay retención de impuesto adicional, opera la cláusula, ¿no es cierto?, de la norma general del hecho grabado en servicios del IVA. Por lo tanto, se proceder a emitir una factura de compra. La asesoría técnica por los 24 millones, ¿no es cierto? Un IVA de 4 millones, subtotal. La retención, afortunadamente, ¿no es cierto? Vamos a retener ese impuesto, vamos a pagar ese impuesto, pero nos sirve de IVA crédito fiscal también. ¿Ok? Y el monto a remesar sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, va a depender también de las cláusulas, porque puede ser de que esos montos, ¿no es cierto?, a remesar pueda cambiar y queda el VAT o el impuesto al valor agregado de 4.712 y lo que se debe remesar son 20.088. Dependerá mucho de las cláusulas, ¿cierto? Entonces, atención, si este servicio ya es utilizado en Chile, como este caso, estaría grabado con IVA. Pero no olvidemos que nuestra misma legislación del IVA señala de que si el servicio, ¿ya? El servicio está exento de IVA, es decir, tenemos que ver primero que no está afectado a impuesto adicional y está exento de IVA, como por ejemplo en el rubro de la docencia, si está exento de IVA, no aplicaría IVA. Es un ejemplo. Y también si el servicio es utilizado en el extranjero. Es decir, ¿es prestado del extranjero? Por supuesto que sí, porque se está prestando este servicio de asesoría desde Estados Unidos. Pero si se utiliza en el extranjero, aunque usted lo pague desde Chile, y se utiliza en el extranjero, estaría exento de IVA. Entonces, atención, cuidado, tenemos esta arista con este tema de los servicios de consultoría o servicios técnicos. ¿Ok? Importante obligación a cumplir. Para no quedar afecto a impuesto adicional, tenemos que solicitar el certificado de la residencia. Declaración jurada que no tiene un establecimiento permanente la empresa en el extranjero y que sea el beneficiario efectivo del beneficio. ¿Ya? Además, cumplir con las declaraciones juradas anuales de la declaración 1946 y declarar remesas bajo el artículo 7 del convenio para evitar la doble imposición. ¿Ok? Y eso es lo que quería comentarles con ustedes en este ciclo, ¿ah? Segunda clase y ciclo del impuesto adicional, que espero, ¿no es cierto?, que sigamos continuando, efectuando y llevando a cabo. Y muy pronto vamos a hacer un curso de impuesto adicional y de convenios para evitar la doble imposición, para poder, es un curso obviamente pagado, pero la idea es que podamos compartir con todos ustedes e ir un poquito más en la profundidad y analizar con los convenios fiscales que tenemos con diferentes países. Recuerden, tenemos Brasil, Colombia, ¿no es cierto? Argentina, que no se aplica al igual que Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes y ahora abro los micrófonos para que hagan todas sus consultas, preguntas, ¿no es cierto? Y las dudas que puedan tener. No sé si tienen Hola, alguna profesor. consulta o no. Sí, Eh, buenas sí, tardes, no, Mónica. buenas tardes, profesor. Hola, No, ¿cómo que muy está? buena la clase. Bueno, igual desconozco un poco de la tributación, pero sí me quedó claro ahora con los meses.
con los 3 años que no tributan por las remesas de acciones de otros países. Entonces, ahí aprendiendo, aprendiendo. Muy clara la explicación. Muchas gracias, Mónica, y también por su participación en esta sesión. Sé que el horario es complicado, sé que los días también son complicados por el tema de la audiencia. No todos eh, creen que puedan, ¿cómo se llama?, tener este tipo de operaciones, pero cada vez más tenemos y vamos a tener recurrentes, ¿no es cierto?, operaciones que van a estar grabados con impuesto adicional. Hay mucha gente de startup que yo conozco y emprendedores que me han hecho estas consultas y la verdad es que se han encontrado con unas sorpresas tremendas, ¿ya? Esto no ocurre solo en las grandes corporaciones, estas sorpresas, sino que hoy día también es algo muy cotidiano y la verdad es que hay que estar muy preparados. La autoridad fiscal en todas partes del mundo, cuando hay una operación internacional, tengan por seguridad que van a querer rescatar una parte, como decimos, ¿no es cierto?, de esa renta y querer recaudar para fines fiscales, para no decir, ¿no es cierto?, con un afán recaudatorio, pero sí este tema de las operaciones transnacionales o transfronterizos o internacionales, está haciendo una recaudación en varios países en el mundo. En este ítem de impuesto adicional, Álvaro, gracias por tu pregunta. ¿Nos podrían hacer una clase intensiva respecto a las remesas para influencers que comercian con marcas y anuncios refiriendo a terceros como Google, por ejemplo? Sí, por supuesto. Vamos a hacer un ciclo especialmente para lo que corresponde a las plataformas digitales, ¿ya? Que está muy de la mano con los impuestos, con el impuesto digital, con el impuesto a servicios digitales en Chile que está grabado con IVA, en otros países sigue la línea del impuesto a la renta, y podemos hacer, y de hecho lo tengo destinado para poder seguir haciendo una parte de los ciclos. ¿Ya? Ahora, los dejo cordialmente invitados porque también queremos desarrollar un curso que estamos esperando que sea no más de 12 horas, porque también cursos más largos es algo un poquito complicado, especialmente para todos los que trabajan en el día a día. Así que estamos haciendo ahí unos cursos modulares que vamos a ir viendo y mostrándole a cada uno de ustedes para que se puedan ir inscribiendo y que también sea accesible no solamente desde el punto de vista de las horas, sino que también desde el punto de vista monetario. ¿Ah? Así que en eso cuenten conmigo. Le agradezco muchísimo a Seth por esta invitación. Así que, eh, Mónica, Cristian, ¿cómo estás? Ahora te veo, Cristian. Este tema de la tributación internacional, parte de la tributación internacional, porque otros temas como el precio de transferencia, el exceso de endeudamiento, las rentas pasivas del extranjero también son otro mundo y que también vamos a ir poco a poco, ¿no es cierto?, generando estos webinars que permitan, ¿no es cierto?, a todos tener una mayor comprensión, no quedar tan en la duda que de repente cuando preguntan clientes extranjeros o clientes chilenos que van a hacer un servicio al extranjero, te plantean estas preguntas que realmente uno queda un poco statu quo. Generalmente la respuesta del tributarista, recuerden, siempre va a ser depende, así que para que puedan eh, poder ahí tener un cierto grado, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, como se dice, de movimiento de cintura, de poder decir, sí, puede ser, no puede ser, y la verdad es que es así, ¿ya? La gran frase es el depende, depende de la situación, depende del caso a caso, depende de los países con quien tiene convenio, con los países que no hay convenio, conocer el listado, por ejemplo, de los países eh, que no tienen, que son de régimen fiscal preferencial, porque tengan cuidado, hay muchas empresas que hoy día son importadores o exportadores de bienes a países, ¿no es cierto?, como Arabia Saudita, Taiwán, Puerto Rico, y que esos países están en el régimen fiscal preferencial, ¿ya? Están en este listado de paraísos tributarios. Y que si usted tiene importaciones y vende productos, aunque usted no tenga ningún tipo de relación, ¿ya? Ningún tipo de relación, está obligado a presentar la declaración jurada de precio de transferencia por empresa relacionada. Es así, y es gravísimo, porque la sanción por no presentar dicha declaración son de 50 unidades tributarias anuales. Sí, 50 unidades tributarias anuales, son 44 millones de pesos, perdón, 47 millones de pesos hoy día, y que se han cursado. Y hemos visto casos, y he tenido casos. Así que atención, el mundo de la tributación internacional llegó para quedarse y hay que estar preparados y esa es la idea de que el Centro de Estudios de Conocimientos Tributarios también lo apoye a cada uno de ustedes.
Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Álvaro, dejé respondido ahí. Vamos a venir con más ciclos. Y así que muy agradecido. Estamos ya en el tiempo. Me está comentando ahí Álvaro. Así que muchas gracias. Espero que nos veamos el próximo año. Les deseo un buen término de año y muchas felicidades y que espero que lo pasen junto a su familia y seres queridos y con todos aquellos que están y no están también un gran abrazo a la distancia y que lo pasen, pero muy, muy bien. Momentos para compartir en familia. Muchas gracias.